Nos mudamos hace un mes y 2 semanas más o menos. Nos Ok. mudamos el 5 de julio y desde el 7 más o menos de julio se empezó a cerrar la puerta del baño. Fue lo primero que pasaba. De pronto estaba abierta y solita se escuchaba que se cerraba o de pronto era así, volteabas y ya estaba cerradita así de, Ok. ¿tú cerraste la puerta? No, yo no la cerré. ¿Qué pasó? O luego había un problema con las ventanas, no estaban bien soldadas y se bajaban todas, o sea, prácticamente se iba a caer la ventana. Y de Ok. pronto la abría él, yo no puedo cerrarla porque está muy dura Ujú. y de pronto era así de, oye, yo abrí la ventana, tú la cerraste y yo así de, pues yo nunca la cierro porque me da miedo que se caiga. Claro, Y terminaba completamente cerrada claro. las ventanas. Era como lo primero, así como extraño que yo veía, pero pues dije, ok, lo voy a dejar pasar nada más. Ajá. El problema ya fue cuando las niñas empezó Emma a ser sonámbula, empezó a pararse en la ventana y como si le estuviera viendo nada más. Solamente se paraba ahí, se levantaba a las 2, 3 de la mañana y se quedaba parada viendo la ventana. Bienvenidos a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, tu servidor Antonio Zamudio, director de Los Agentes de Negro. Comenzamos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. La gran variedad de fenómenos que giran en torno a los niños es de suma importancia para nuestro organismo, sobre todo cuando estos son víctimas del espíritu de otro niño que es influenciado por una entidad más grande que rebasa absolutamente el entendimiento y el miedo que podrías experimentar de un simple espíritu. Tal es el caso de Florencia y sus hijas, quienes en un afán de hacer una vida normal y tranquila, llegaron a un departamento y al poco tiempo sucedieron fenómenos muy escalofriantes. Nosotros te vamos a poner el testimonial directamente de Florencia, donde vas a poder escuchar cómo empezaron las situaciones. Aunado a esto, vamos a darte nuestro punto de vista y cómo fuimos armando el rompecabezas para poder darle un discernimiento a la familia de Florencia. Hablamos con casi todos los integrantes y los testigos presenciales. Hubo situaciones en las cuales fue de estrés total al grado de huir de ese lugar. Pero más allá de engrosar el testimonial que solamente podría ser del investigador, prefiero que los familiares te lo platiquen. Pon mucha atención y ojo, quien sea susceptible a este tipo de historias reales, le sugiero que tenga discreción al ver este contenido. Era lo ¿Qué, único que qué edad tiene Emma? 3 años. 3 años. Ok. Y no le, bueno, sonambulismo como tal, o sea, ustedes llegaban a verla parada nada más ahí, la volvían a regresar a su cama y seguía dormida ella, porque el sonambulismo es cuando está totalmente dormida la persona y está haciendo acciones físicas. Ella seguía dormida, la abrazó. De hecho, intentábamos mucho hablarle. Ok, Y por lo general, siempre que le hablas, Emma responde mande o qué, o te dice leche o algo por el estilo. claro. Pero estas veces sí nos empezaron a espantar porque le hablabas y era como si no estuviera, no te contestaba para nada.
¿Tenían los ojos cerrados, o abiertos a un solo punto? Dependiendo del día. Había veces que los tenía completamente abiertos y solamente veía la ventana. Ok. Una noche que sí nos espantó bastante, se paró al pie de nuestra cama. Nosotros dormimos en un colchón inflable porque todavía estamos en esto de la mudanza y todo. Entonces se paró en la cama y traía su mamila como si fuera un bebé y nada más estaba así. Y Pablo me despertó y me dijo, oye, la niña, y le empezó a hablar, Emma, 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 Emma. A la 15ª vez me empecé a paniquear yo solita. Claro. Y yo dije, mami, ven para acá, vente, mami. La agarré y así como si hubiera estado dormida todo el tiempo, la acosté al lado de mí y cerró los ojos, adiós. Ni siquiera despertó, no me contestó, no hizo nada. ¿No la sentiste en temperatura que estuviese fría? Helada. Ok. Helada, todo el tiempo estuvo helada desde que nos mudamos aquí. Yo siempre he dormido con ella. Ujú. Ella nunca se ha levantado en las noches, nunca. De hecho, es la que menos despierta. Despierta más mi otra hija, Ivana, Ujú. y no. De todas maneras, Emma, pues, no sé, llegamos aquí y empezó a hacerlo sin razón alguna y siempre está muy, muy, muy fría. Por más que la tape, está helada. Sí, ok. ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó? Antes del sonambulismo, sí se escuchaba como que se acercaban a nuestro cuarto y se regresaban. Iban y venían, o sea, cada noche. Ok. Antes de que empezara a levantarse Emma, yo escuchaba, le decía, alguien está aquí en la puerta. Dije, de seguro es Emma. Ujú. Así le decía. Y igual luego decía, le gritaba a Emma a dormir, y ya escuchaba cómo se regresaba. Entonces, igual antes del sonambulismo de Emma, era lo que yo escuchaba. No sé si en verdad era ella o qué era lo que estaba pasando. ¿Y tú cuando sentías eso, cuando tú dices, bueno, que yo sentí que alguien se acercaba, probablemente pensando en que era Emma, porque era la que pues, tenía como más facilidad de acercarse a ustedes? En ese sentir, ¿no confundías a Emma? O sea, al final del día, ¿podías percibir que fuese alguien más grande que Emma? No, sentía como si fuera pues, alguien de su edad más o menos pequeña. Ok, Y si era una niña. buen punto. Por eso le gritaba a Emma y escuchaba como igual se regresaba. Ok, ¿qué más pasó después? Para empezar con los primeros acontecimientos debemos siempre ser muy precavidos en cómo vamos a preguntar las cosas. Yo le he dicho muchas veces, a la gente que le sucede esto, que realmente vive con un fenómeno que no puede entender, pero sobre todo desconoce, créame que le afecta. O sea, lo que necesita saber es por qué está pasando todo esto, cuál es el hecho o cuál es la manera o la forma en que ellos son vulnerables ante algo que no entienden, ante algo que no ven, ante algo que solamente perciben. En la primera entrevista con Florencia y Pablo, ellos hablaron de los primeros acontecimientos. Empezaron a sentir presencias, principalmente en la noche en su habitación, como si alguien se acercase y se retirase. De alguna manera era una forma de focalizar. Para llegar a este punto, a nosotros entender el fenómeno, es principalmente saber cómo se comporta. Si es una entidad espiritual, si es algún movimiento sin razón aparente, cómo es el movimiento de los objetos, todo ese tipo de situaciones que son detalles precisos para que nosotros podamos formular una serie de cuestionamientos a los testigos. Por eso es siempre bien importante el saber cómo preguntar y sobre de qué vas a preguntar. Porque esa persona que te está platicando lo que está viviendo está siendo afectada en esos instantes. Vaya, no lo está tomando de a juego, no es una historia de terror. Es algo que le está sucediendo y que te está externando tal cual y con lujo de detalle de lo que vivió. Por eso es importante este punto. Yo le he comentado en otras ocasiones, pero el día de hoy voy a ser muy enfático. Las entidades espirituales, las que tratan de buscar tu focal, tu atención, justo hacen ese tipo de cosas para que tú atiendas a ese tipo de llamado. Es una manera de, oye, préstame atención, te voy a mover un objeto, te voy a hacer presente, me voy a hacer presente para que me sientas, cosas así, ¿ok?
pero va incrementándose con el paso de los fenómenos. Y ojo, un punto clave de todo esto es que ellos sí focalizaron en la entidad espiritual, porque en evidencia era muy, era muy real. Ellos decían, se abría y se cerraba la ventana. Había cosas como muy físicas, que empezaron de a poquito, ojo, empezaron incrementándose los fenómenos. Cuando ellos tratan de buscar una explicación en Emma, la hija de Florencia, es en el momento que Emma se comporta de una forma extraña. Emma empieza con el sonambulismo. Ese es un tema que en otra ocasión voy a tratar más profusamente, acerca de cómo también hay personas que llegan a entablar una comunicación con una entidad espiritual, y uno de los padecimientos es entrar en sonambulismo. ¿Por qué? En el estado onírico se gesta todo lo que estás viviendo en el subconsciente. Es el estado REM, Rapid Eye Movement, que es el sueño profundo. Entonces, cuando tú estás profundizando en el sueño con imágenes, prácticamente tu subconsciente está totalmente alerta. Esto quiere decir que dentro de la conciencia está en estado de sueño profundo. La conciencia es justamente eso. Estoy soñando. Esa es una conciencia. Estoy haciendo esto. O simplemente el manejo de manipulación de cosas por medio de tus manos te hace más consciente, ¿ok? Pero en el ámbito onírico, lo que está sucediendo en el caso de Emma es de que la somete o la profundiza en esos sueños para desafiar su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que del sueño traspasa lo físico. Emma estaba en un sueño profundo y sigue soñando en el sonambulismo. El sonambulismo es eso, que tú hagas cosas físicas como si estuvieses consciente, pero estás en sueño profundo. Esto es de suma importancia para entablar justamente cómo se gestan los fenómenos y cómo van haciendo mella del individuo. En el caso de Emma, una chiquita que evidentemente no era consciente de lo que estaba viviendo, simplemente ella estaba soñando como cualquier otro sueño. Sin embargo, cuando esta Florencia y Pablo la vieron con su mamila y la vieron haciendo como si tuviese un bebé en brazos, es justamente lo que ellos narran. Nos friqueamos. O sea, hubo un momento en que dijimos, ¿qué le pasa? Pero sigamos con el testimonial. Después empezó Iván a gritar en las noches. ¿Qué gritaba? Pues por lo general siempre grita no. Y es lo único que grita. Tiendo a ir a su cuarto y a levantarla, a decirle, mami, despierta, aquí está mamá, no pasa nada, yo te protejo, a mí dime qué tienes, qué pasa, todo. Ella se despertaba y me decía, mamá, ¿por qué me despiertas? Y yo así, pues porque estás gritando y me estás espantando. Sí. Ay, no, mamá. Le daba su leche, él preparaba la leche, se la dábamos, se acostaba y se volvió a dormir. Y así lo hacía, las noches que más lo hacía eran 3 veces por noche. Okay. Ni fuera así, más nunca lo volvió a hacer. Y gritaba no, nada más. Nada más no. El problema fue una noche ya hace poquito, hace como una semana y media, cuando me empezó a gritar, no mamá, no. Y yo así de no, ¿qué? Fui corriendo a verla, como todas las noches. Y me empezó a decir, no, por favor, no, y me empezó a llorar, pero a llorar desconsoladamente. Okay. Y le salían las lágrimas, nunca le salen las lágrimas cuando está dormida, y esta vez lloraba como si de verdad no tuviera mañana. Lloraba y lloraba y lloraba. Al desconcertarse del comportamiento de Emma, Florencia empieza a notar que empieza a incrementar en ella no solamente el sonambulismo, el comportamiento extraño durante las noches, pero cuando Emma empieza a hacer una lucha interna en sus propios sueños, dice tal cual como escucharon en el testimonial, ella trataba como de zafarse de algo, ella trataba de pedir, solicitar ayuda de algo que posiblemente Emma veía en sus sueños,
y era prácticamente tan lúcido que fíjense cómo llegaba al extremo de lo físico, no solamente el sonambulismo de levantarse de la cama, de ir hacia la habitación de su madre, sino también en esta ocasión de llorar dormida. Lo mismo sucede con algunas acciones de los sonámbulos, pero cuando estamos al grado de estas situaciones, de estas psicosensaciones que son como muy físicas y muy a flor de la conciencia, se puede presumir que se está distorsionando su realidad del sueño. Es por eso que nosotros tomamos todavía más atención del caso de Florencia. En ese momento estábamos de alguna forma esperando lo peor. Y hay que ser muy atentos con estos comportamientos respecto a tus hijos, a los pequeñines que están viviendo un hecho extraño que no pueden atender o no pueden explicarse. Siempre les comentamos como recomendación, no lo juzgues, no trates de desafiarlo tampoco diciéndole que pues, posiblemente sea su imaginación, que sea una mentira, que es un juego. Usualmente los adultos tienden a mentirle a sus hijos porque no entienden. A ver, ese es algo que se comprende hasta cierto punto, pero siempre tratamos de recomendarles a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este podcast, si en un momento dado ustedes tienen alguna experiencia con sus hijos, lo peor que puedes hacer es omitir que está sucediendo la situación o tratar de sobrepasar la situación con otra pregunta que posiblemente el niño no entienda. Ejemplo, es tu imaginación, o sea, prácticamente le estás remitiendo a que todo eso que está viviendo no es real. Al contrario, creo yo, y lo hemos visto los niños, la mayor parte de los niños que son testigos de un hecho sobrenatural paranormal que los aterra, te piden ayuda. Y en un primer plano, ¿qué pensaron en un momento dado? ¿Que pudiera tener algún problema la niña? ¿No recurrieron? Turnos. Ya, mi tía por lo general juega con ese tipo de energías, es Wiccan, y cuando hacía sus rituales en la noche, que por lo general eran entre 2:30, 3 de la noche hasta las 4:30, ella vive en la casa de al lado. Sí. Entonces mi hija se despertaba y tenía ese tipo de terrores nocturnos. Se despertaba gritando prácticamente. Entonces para mí es muy normal que se despierte gritando en ese horario. Pero ese día me espantó mucho. Para empezar porque estaba llorando y después porque no se despertaba. Okay. Y me estaba gritando, mamá, no quiero que me toque, no quiero que me toque, no quiero que me toque. Y yo ya en mi desesperación le digo, bueno, pero ¿no quieres que te toque qué? La niña, mamá, no quiero que me toque la niña. Okay. Mi marido estaba parado al lado de la puerta, él se metió al cuarto y estaba parado al lado de la cama de la otra niña. Uh-huh. Me dice, no quiero que me toque, le digo, bueno, pero ¿dónde está la niña? Ahí, y señaló la puerta. Y ya le dije, mami, aquí estoy yo, no pasa nada. Me puse a llorar yo, sí. La abracé, y le dije, mami, yo aquí estoy, no pasa nada. Y en ese momento sentí, bueno, le empecé a sobar sus piecitos, por lo general la relaja mucho. Okay. Piecitos, y me dormí. O sea, no sé ni en qué momento me quedé dormida y soñé con una niña que tenía un vestido blanco con rojo y tenía el pelo cortito y lo tenía güero. Okay. Así, los ojos no se le veían, nunca vi los ojos de la niña. Era blanquita, estaba parada y tenía un vestido como si tuviera como cuellito. ¿Volanes? Uh-huh. Sí, como un holancito aquí. Uh-huh. Y abajo era como corte princesa hasta la cintura, así un poquito abombado. Y uh-huh. Abajo era donde tenía unas calcetas que le llegaban como hasta la pantorrilla y zapatos negros. Eso fue lo que soñé. Como pueden escuchar en el testimonial de Florencia, habla acerca no solamente de que Emma estuvo experimentando estas pesadillas o estos sueños muy lúcidos. En el caso, retomando, que se le afectó tanto a esta Emma que se produjo un sonambulismo momentáneo en Emma.
Pero no solamente esto, ya cuando Emma estaba consciente de algo que la estaba tocando, que decía que era una niña, señalaba en el plano físico. Vean a dónde llega el grado de un sueño, pesadilla, por así decirlo, a llevarlo a lo físico. Emma ya señalaba una puerta, la puerta de la habitación, de su habitación, de la cual decía: esa niña me quiere tocar, mamá, no la dejes. Fíjense, en el propio sueño de Emma, que estaba ya visualizando quién la quería tocar, quién era esa entidad que procuraba tener contacto con Emma, y que Emma se sentía absolutamente espantada. Le decía a su mamá: mamá, no quiero que me toque. ¿Quién? Esa niña. Y señalaba hacia la puerta. Ojo con este dato, porque es muy preciso y es donde nosotros tenemos hasta cierto punto un punto de partida, por así decirlo. O sea, sabemos de antemano qué es lo que está atormentando a la niña por lo que cuenta la propia niña. Y a su vez, la vinculación que tiene estrecha con su madre hace que la propia Florencia sueñe con esa entidad. Y es por eso que la describió tal cual y como es mostrada a la niña. O sea, es decir, la entidad espiritual no solamente se acerca a Emma con la finalidad de vincular, sino también le hace ver a la mamá que sí es ella, que está presente, y saber cómo es. Lo impresionante y escalofriante del caso es que ella misma lo dice: yo no le veo sus ojos, no tiene ojos, o una especie de... hay un vacío en esos ojos. Lo que sí describe es tal cual, como si fuese un detalle preciso de cómo se manifiesta esta niña. Y algo bien curioso que dice: zapatos rojos. Ojo, porque para los que ya vieron Mi encuentro con el mal, le van a entender perfectamente a este testimonial y el por qué se fue la narrativa hacia ese punto, de esa entidad que se ve con ese tipo de vestimenta y zapatos rojos. Al otro día soñé algo un poquito raro. Perdona, yo lo digo. Florencia, antes de entrar al otro sueño, ¿la niña la identificas como qué edad? Yo digo que tenía como unos 6 años, 7 años más o menos. Okay. No se veía muy grande, pero tampoco se veía tan chiquita como las mías, por ejemplo. Sí, entonces, ¿qué soñaste después? Soñé que estábamos en una cárcel. Yo sabía que estábamos encerrados, pero no sabía cómo bien era como una cárcel, pero estaba toda mi familia. Llegábamos a la casa de mi mamá en una camioneta y estaba mi abuelita. Mi abuelita ya falleció, sí. Mi abuelita falleció y yo sabía que estaba muerta mi abuelita y todos sabíamos que estaba muerta mi abuelita, y aún así estaba ahí, nos sonreía y se la presentaba porque él no la conoció. Le decía: mira, ella es mi abuelita y todo lo demás, todo tranquilo. E íbamos a ir a un picnic, era como una excursión de parte de la cárcel, no entendí muy bien. Entonces, que era mucha gente, era mi familia, yo sabía que era mi familia y estaba las niñas, las dos niñas, estaba él, estaba mi mamá y estaba mi abuelita. Y mi papá. Mi hermano no me acuerdo si estaba, pero llegamos a un parque y había como si fuera una lona transparente, era doble la lona, y del otro lado se veía un bosque, pero un bosque cambiante, cambiaba de estación como quería. De pronto había mucho viento y de pronto se veía la nieve y había un lago enfrente de ese bosque blanco, como si tuviera humo arriba. Entonces mi abuelita, me acuerdo que me decía: vente, vamos a explorar. Y yo le decía a mi abuelita: no, a mí me da mucho miedo ahí. Ay, perdón, se va a apagar mi teléfono. Espera. Sí, ponle la pila, porfa. Le decía: no, a mí me da mucho miedo ese lugar. Y me decía: ándale, vente, vamos. Y estábamos nosotros como en el límite, como había una pared y allá había una entradita. Y le decía: sí, bueno, está bien, vamos, entra por ahí. Y me decía: no, tenemos que ir hasta la otra. Y yo así de, bueno, era como la mitad del parque y había como la ranura para que tú entraras.
Íbamos caminando para allá y lo primero que veía a unos pasos adelante de mí era mi niña grande. Y entraba y me decía, yo sí quiero explorar, y se metía y lo primero que hacía era tocar el lago. Okay. Lo primerito que hacía era tocar el lago y la jalaban. Y yo no sentía miedo, pero sí la agarraba. Y me decía, yo estoy consciente que mi hija no me hablaba, sino que yo le escuchaba como en mi cabeza. Y me decía, mamá, por favor, ayúdame porque me está jalando la vocecita que está en mi cabeza. Ok. Yo le decía, no mami, tú tranquila, yo ya estoy aquí. Mi abuelita, yo estoy consciente que mi abuelita estaba atrás de mí, pero yo ya no la veía en el sueño. Yo ya nada más la sentía atrás de mí. Y entre las dos la jalábamos y jalábamos como una cosa, era como si fuera un cordón umbilical. La tenía agarrada de un brazo. Las puntas eran negras y lo demás era blanco. Y yo decía, ¿qué es esto? Y lo jalábamos y salía un pato amarillo. Ok. Llegábamos, pues yo me ponía a gritar como loca cuando sacaba a mi hija. Perdón, ¿un pato animal o pato de juguete? De hule. Ah, ok. Buen punto. Un patito de hule. Okay. Sí, animado, no, pues el pato no hacía nada, ni decía nada, ni nada. Nada más era como lo que estaba conectado a esa cosa que la tenía agarrada. Okay. Yo me ponía a gritar como loca y lo único que no se escuchaba era mi papá. Mi papá entraba y dice, es que no se escucha nada del otro lado de la lona. Yo le decía, pero pues si están jalando a la niña, ¿por qué nadie me viene a ayudar? Decía, pues es que todos estamos normal, o sea, no se escucha nada. Salíamos de ese lugar y había un árbol que estaba como dividido en dos y ahí había unos bonitos verdes chiquititos. Y decían, no les den comida, porque si les dan comida se les va a subir a la cabeza. Y nosotros así como de, sí, está bien. Y nos íbamos, y unos niños le daban comida a esas cositas verdes, y después se volvían agresivas y empezaban a querer más comida y les empezaban a pegar a ellos. Pero eso era como trasfondo del sueño, como que ya no era lo principal, ya. Yo estaba con mi familia, yo estaba con mis hijas, y agarrábamos, después de ese incidente nos subíamos al carro y nos íbamos. Y ya ahí fue donde se acabó ese sueño. Híjole, esta narrativa del sueño de Florencia es precisa para nosotros como investigadores. Ojo con eso, voy a tratar de ser lo más explícito posible, porque hay veces que, híjole, de repente sí me desvío por el área técnica y voy a intentar de resumirlo y sobre todo pues en evidencia de poderles explicar por qué los conceptos que aplicamos y el por qué sí es importantísima la narrativa de Florencia en ese sueño. Ya habíamos explicado con anterioridad en los primeros testimoniales que Florencia había vinculado de tal manera con Emma para precisamente resguardarla, y en ese sueño que tuvo, que se describió prácticamente la entidad espiritual que veía a Emma, pues principalmente era como, aquí estoy, soy yo, y sí, me quiero llevar o quiero tocar o quiero hacerle algo a tu hija. Ojo con eso, En la narrativa del sueño tan lúcido que tuvo Florencia, como escucharon, hay atisbos de ciertos sueños que ya no tienen nada que ver con el primer sueño base. El primer sueño base era Florencia con sus hijas en una especie de camping, en una cárcel. Ojo, son datos bien precisos y quiero que se pongan muy alerta de estos conceptos, porque se van a dar cuenta cómo nosotros empezamos a descifrar los fenómenos y sobre todo cómo empezamos a armarle el rompecabezas de todas esas piezas que son de suma importancia. Lo que estás viendo en este episodio de los códigos paranormales es cómo nosotros averiguamos un caso, cómo llegamos al punto de poder descifrar contra qué estamos combatiendo, contra qué se está enfrentando esta familia. Bueno, la cárcel. El concepto cárcel dentro de la explicación de los sueños, hablando un poquito de Freud decía que eran prácticamente deseos reprimidos, incluso conceptos muy profundos que no vamos a tocar aquí porque
no es una clase de Sigmund Freud. Lo que estamos tratando de hacer es abocar sus técnicas, su psicoanálisis del sueño para abocarlo en los fenómenos paranormales. Ahí les va. La cárcel. La cárcel era un punto de partida del sueño de Florencia. Florencia, en su entorno donde ella estaba con su familia haciendo un picnic, se veía como si fuese una cárcel. Dentro de la carretera de la comunicación de los espíritus con los vivos, principalmente son los sueños. Y ese tipo de paradigmas o conceptos que no entran en una lógica de tal vez posiblemente tu sueño no es ir a un picnic en una cárcel, ¿no? Por eso ella lo dijo, tuve un sueño un poco raro, pero lo narró tal cual y como lo escucharon. Bueno, luego al ver a su abuelita ya había fallecido. Su abuelita, que en la conciencia de ella y de todos los integrantes del sueño, sabían que su abuela había fallecido. Entonces había una conciencia dentro del estado onírico de Florencia. Y a su vez su abuelita le decía, vamos a explorar. Pero ojo, aquí debemos de ser bien perniciosos en los conceptos de decir, estaba yo con mi familia, sí, mi familiar puede protegerme. Pero posiblemente también la entidad espiritual le estaba formulando esos sueños para vincular con Florencia. Florencia necesitaba una imagen familiar. Eso es algo que Florencia no se percató, simplemente contó el sueño como lo vivió y listo. Prácticamente nuestros análisis con base al sueño de Florencia fueron varias vertientes. Una, la vertiente de la abuela, que específicamente pudo haber sido la abuela después de fallecida, haberse manifestado de alguna manera como ayudar a Florencia o tratar de acompañarla en ese sueño extraño. Y dos, la entidad espiritual se hizo pasar por la abuela de Florencia para vincular directamente con ella, para hacerle saber cuál era la petición o cuál era la intención principalmente de esa entidad con Emma. Y a esto voy. Profundizando en el análisis de lo que, insisto, lo vemos desde el punto de vista del estudio de los sueños como Freud, pues llegamos al punto donde esta Florencia ve estos paisajes extraños donde ellos están en un picnic y hay una lona que los divide. Ojo, hay una lona que los divide. No es que yo estuve ahí y de repente me salí a explorar con mi abuela y veía a lo lejos de mi familia. No, había una lona que los dividía. Y esa lona, en su raciocinio de Florencia, es que pues no había ninguna barrera, simplemente era una lona. Ojo, ahí es otro punto importante que el espíritu está creando para Florencia como una especie de barrera. Vean los significados que nosotros analizamos, y analizamos todas las vertientes. Por consiguiente, el sueño se desarrolla en que ella ve a una de sus hijas que va hacia una especie de lago en la misma exploración. O sea, va con una de sus hijas y en eso esta niña toca el lago y es cuando Florencia reacciona como una madre que va a proteger a su hija. Va por ella y trata de quitarla de ahí porque la niña le dice que algo la está jalando. Eso es clave dentro del caso de Florencia. Ahí lo que está determinando la entidad espiritual es que sí, su intención es llevárselas. Eso era el principal motivo, Desde ahí partimos. Si se dieron cuenta, incluso cuando yo estoy escuchando a Florencia, hago un acotamiento muy pequeño, pero se ve mi rostro en el momento que dice, ok, empiezo a analizarlo, porque es muy preciso esos detalles, que en una persona que no tiene ninguna experiencia de este tema, pues puede resultarle un sueño extraño y raro, pero esos son mensajes, siempre son mensajes. Si no son mensajes directos en el plano físico, como los acontecimientos que acabamos de escuchar, lo son en el estado onírico, en el sueño profundo, el estado REM. Bueno, cuando ella se percata que su hija está siendo tirada hacia el lago, pues en ese momento entra la conciencia de la madre protectora y
dice ella, yo sentía a mi abuela atrás. Ella decía, yo sentía a mi abuela, ya no la veía, pero yo la sentía que estaba apoyándome. Y empezaron a jalar ese hilo extraño ese hilo extraño y raro que esta Florencia narra como si fuera un cordón umbilical. Vean ese concepto, vean los detalles, ok, cárcel, la abuela, la manta, el lago, la hija que se acerca al lago por curiosidad y en ese momento intentan jalarla. Cuando Florencia está tratando de rescatar a su hija, lo que ellas empiezan a jalar es una especie de cordón umbilical. Vean la relación que está haciendo o el mensaje que está arrojando la entidad espiritual, posiblemente de la niña que visualizó en su sueño Florencia. Cuando ellos están tirando de ese como especie de cordón umbilical, sale del lago un pato. Y le hago la precisión, un pato animal, un pato ¿qué? Un pato de hule, un pato de estos que generalmente se utilizan en las bañeras con los niños para jugar con ellos. Algo que creo que no sean, si llegaste a este punto del podcast y si te perdiste con la narrativa, regrésalo, porque en un inicio Emma empieza a ver hacia el baño. Los primeros datos del sonambulismo de Emma es hacia la puerta del baño. Otro punto que nosotros hilamos, es decir, una pieza del rompecabezas del primer testimonial de cómo empezó y con respecto a qué es lo que estaba haciendo la niña, en qué lugares específicos se concentraba. Vean cómo es tan profunda la investigación. A mí me resulta muy fascinante. Yo me declaro súper fanático de estos rompecabezas, que justamente yo lo he dicho en otras intervenciones con youtubers y con amigos. El caso que me desafía es el que me atrae más, porque son casos no sencillos, son casos que tienes que hacer un análisis complejo y con base a ese análisis complejo puedes llegar a determinaciones de posibles hipótesis, y en esa hipótesis puede estar arraigada la teoría. ¿Qué es la teoría para nosotros como investigadores paranormales? Que sepamos qué es lo que quiere la entidad, sin necesidad de entrar en un punto en el cual aboques una instrumentación de contacto, por ejemplo. ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Porque quien está siendo afectado es una niña y otra niña, su hermanita. Pero ojo, ahí es donde no puedes abocar instrumental de contacto, porque el vínculo directo de la entidad espiritual es con la hija de Florencia. No exactamente con Florencia. Florencia simple y sencillamente actuó como una madre, pero la niña estaba arrojándole ciertos detalles. Bueno, al momento que ella visualiza un pato y se ve la sorpresa, recuerdo perfectamente que yo en el primer acercamiento con ellos les dije, no omitan nada. No traten de decir, es que me da pena decírtelo porque suena loco. Lo más extraño que necesites decirme, hazlo. Porque ahí se esconden los mensajes. A ver, insisto, si llegaste a este punto del podcast, evidentemente te voy a solicitar que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, que comentes si en un momento dado te has dado cuenta justo de cómo armamos el rompecabezas, si tú ya lo armaste desde donde nos estás viendo, cómo analizaste el testimonial de Florencia hasta dónde va, hasta el punto donde estamos. Y ojo, es el primer testimonial. El caso de Florencia es tan extenso y tan vasto de características que creo que lo vamos a hacer en 2 partes o hasta en 3 partes, porque es totalmente profundo. Y si llegaste a este punto, pues te solicito la suscripción, la activación de la campanita y por supuesto, por favor, por lo que más quieras, like y comentar. Comenta, pero sobre todo comparte. Y ahí síguenos a las otras redes sociales. Bueno, por si no te las sabes, aquí te las recordamos. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter,
@AMIParanormal y @Agentes de Negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AMI Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AMIParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Pero sí me quedé como sacada de onda. No, pues sí está extraño, pero bueno, ahorita les explico a los dos cómo se manifiestan estas cosas. ¿Qué pasó después? Pues después de ese sueño, mi suegra vino. Empecé a contarlo en mi casa. No es mi suegra, es la abuela de mis hijas. Uh-huh. Y la abuela de mis hijas es testiga de Jehová. Entonces empecé a contarlo y les digo, pues es que yo ya casi no duermo. Uh-huh. O sea, las niñas se la pasan así y las niñas llegan muy pálidas y amarillas a la casa de mi mamá porque mi mamá es quien las cuida mientras estoy trabajando. Uh-huh. Y llegaban mi mamá y decía, es que parecen zombies, ¿que no las acuestas temprano o qué? Uh-huh. Y yo, sí, tal vez no nos acostamos tan temprano, pero pues no era como para que llegaran así. Claro. Siempre llegaban amarillas y con unas ojeras, en especial Emma, que es la chiquitita. Uh-huh. Y ella siempre llegaba así. Empecé a contar todo lo que estaba pasando y mi mamá me empezó a decir, no, pues prende un cirio y reza. Uh-huh. Y mi suegra, sí, tú prendes el cirio y yo voy a orar. Entonces, llegando a la casa y se empezó a sentir un ambiente súper pesadísimo. Siempre se sentía así como pesado en la parte de atrás de la casa, bueno, del departamento, que es la cocina, la azotehuela, el baño y el cuarto. Pero eso procuramos como en la noche ya ni meternos por ahí. Okay. Ya nada más, cada quien a su cuarto y ya. Uh-huh. Pero ese día se sentía como todavía más pesado. Uh-huh. Llegamos, mi suegra hizo la oración y lo dijo muy bien, la verdad es que me dio como mucha paz y se sintió así como el bajón de energía, cañón. Se baja la energía y todo, estuvimos bien unas horas y todo lo demás y se metió a dormir. Mi suegra, bueno, se metió a acostar. Por lo general se duerme con las niñas, en el cuarto de las niñas. Okay. Entonces está todo normal. Y de pronto se levanta y me dice, Flor, ni me vas a creer que me acaba de pasar. Y le digo, no señora, dígame qué pasó. Ya parece, ya eran como las 12 de la mañana. Uh-huh. Y nosotros seguíamos en la mesa de la cocina. Bueno, una mesita que tenemos ahí. Ya seguíamos aquí en la sala y todo estaba prendido. Y me dice, es que se me acaba... O sea, yo sentía como si me estuvieran atacando. Estoy acostada, siento que algo me está presionando contra la cama y yo intento decir Jehová. Uh-huh. Y no podía, yo decía Geo y hasta ahí me quedaba. Yo no lo podía decir, como si me tuvieran agarrada la boca, como si me tuvieran sometida por completo. Yo sentía como si me estuvieran atacando. Hasta que dije Jehová fue cuando respiré otra vez y ya fue cuando me paré. Y te vengo a decir, Flor, es que pues yo tengo mucho miedo por las niñas y todo lo demás, porque todo pasa en el cuarto de las niñas por lo general. Usualmente no hacemos esto en el Tour Insólito porque siempre esperamos que nuestros participantes descubran los hechos por sí mismos. Pero en esta ocasión, como vamos a regresar 11 años después, y nos quedamos ahí un rato esperando y detectamos otras dos voces, una que decía hijo y otra que fue un lamento que realmente sí a los 4 nos erizó la piel. ¿Sí escuchaste? Sí, yo también escuché. Esa llave. Y vamos a hacer el tour insólito de aniversario, donde ustedes y nosotros vamos a averiguar un poco más de las evidencias que nos deparen en esa noche especial. Recuerden que va a haber mini conferencia del tema paranormal. Uno de los episodios más escalofriantes que vivió la abuela de las niñas fue lo que acaba de narrar Florencia. Esta persona es muy religiosa y en evidencia, cuando ellas se dan cuenta que las niñas ya no están en su sitio normal, ya no su comportamiento es normal,
incluso las ven demacradas, pálidas y todo ese tipo de cosas que al final del día te toman en mucha atención de tus hijos. La señora va a visitar a las niñas y sucede esto, algo que es de suma importancia y es donde incluso también nace una vertiente diferente. Nosotros estábamos fijándonos en el espíritu de esa niña, pero hasta este punto no sabíamos que había una animadversión con los elementos religiosos, y eso es donde entra justamente mi encuentro con el mal. Eso le da un giro de 360 grados al caso de Florencia, porque en un primer plano nosotros estábamos pensando que estaba siendo atormentada por una entidad de una niña, con todos los elementos que la arrojó en el sueño, vinculando tal vez por el hecho que ella es madre y con las situaciones que ya nos narró hace rato con el sueño. Nosotros estábamos pensando, ok, es una niña que está arraigada en espacio-tiempo, que vinculó en una forma empática con Emma, y una manera de cómo hacerse notar es precisamente que se siente desolada, se siente triste. Posiblemente esa niña necesite la figura maternal, por eso la vinculación con Florencia. Vaya, nuestros ojos estaban estrechamente ligados con una entidad espiritual común y corriente, que está arraigada en espacio-tiempo en ese departamento y que a final del día vinculó con Emma. Pero esto le da un giro de 360 grados. La animadversión con objetos religiosos, con significados religiosos, tendría otro contexto más escalofriante y más profundo. Tal es el caso que una persona como su abuela de las niñas, sumamente una mujer de fe, pues trata de apaciguar un poco el asunto con una oratoria que ella realiza con su religión, Testigo de Jehová. Y pues bueno, como dice Florencia, como que incluso la energía se apaciguó un poco. Hubo hasta cierto punto un ambiente más tranquilo, pero estuvieron equivocados, porque al momento que la abuela va y se duerme con las niñas, la atacan, y la atacan de una manera fuerte. Quiero decir algo muy importante. Por eso yo estaba comentando que este episodio de Códigos Paranormales va a ser en 2 o en terceras partes, porque el caso de Florencia es muy profundo y tiene muchísimos elementos para que ustedes entiendan y comprendan cómo es que armamos este caso y cómo es que determinamos hasta el punto de llevarlo a la serie de Netflix Mi Encuentro con el Mal como uno de los casos predominantes de fenómeno de posesión y exorcismo. Fíjense cómo empezamos a averiguar la connotación de la entidad espiritual común y llegar al punto donde esta entidad posiblemente esté siendo intermediario de una entidad más grande, una entidad más perversa que la propia niña espiritual. Y a su vez, pues bueno, este simbolismo de esta persona que realizó este ritual para proteger o para apaciguar el ambiente de sus nietas, la atacaron. Y literal así fue. Y así como lo viste en la serie, evidentemente, ojo, la serie tiene un contexto de dramatización con base al testimonial primario, que son estas personas que estás escuchando aquí en Códigos Paranormales. Pero en sí la persona esta que nos narró todo esto, que tenemos que solicitar autorización para poder ventilar su testimonio, principalmente porque tenemos también, ya saben, el uso de discreción y lo respetamos. Entonces ahorita no podemos meter el testimonial de la abuela de las niñas hasta que no hablemos con ella y que nos permita hacerlo. Ya lo pudieron haber visto en la narrativa de la serie, que es distinta, platicado por Florencia, por Roxana y por todos los que integraron la serie, que son los testigos presenciales. Ojo, eso es algo también que quiero hacer mucho hincapié, porque muchos allá afuera, ignorantes, que dicen, no, son actores, pues ya vieron que no, son casos reales, testimonios reales de personas como ustedes que nos están viendo en sus pantallas.
y que les puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, eso nada más una pequeña acotación para que vean los testimoniales fehacientes de lo que narró Florencia, aquí un poco más completos, porque el análisis de investigación de nosotros tenemos que preguntar todo. Bueno, no me quiero desviar. En el concepto del ataque de la abuela de las niñas, pues ella es muy devota a Jehová, ¿no? y a toda su religión. Entonces dice que ella sentía una presión en el pecho, como si la sujetaran hacia la cama. Pero hay un detalle específico de esa cama de Emma, porque ella se queda a dormir con Emma y le sucede esto. La atacan de una forma muy efusiva y de una manera como diciendo: aquí no eres bienvenida, no te quiero aquí. Ese es prácticamente como si fuese el mensaje directamente de lo que se estaba manifestando en la habitación de las niñas. Pero vamos a continuar con el testimonial de Florencia, porque viene correlacionado con este episodio que empezaron ellos a tratar de buscar una solución religiosa. Se desatan las cosas un poco más fuertes. Ya sabes que este 28 de octubre vamos a tener el 7º aniversario del Tour Insólito, no puedes faltar. Además de realizar esta experimentación de gran importancia, vas a poder escuchar una miniconferencia de tu servidor Antonio Zamudio, y por si fuera poco, después de recabar todas las evidencias, las vamos a comentar durante la cena snack. Usualmente no decimos qué hay ahí, pero te vamos a dejar las psicofonías que recabamos en el 2011. Se descifra qué es lo que dice que es abuelo. Lo que realmente nos deja en duda es si es la voz de una mujer o de un niño. A esos espíritus les vas a preguntar por qué están ahí. Pasó eso y... Este fin de semana, igual vino. Pero pasó algo más esa noche, ¿no? Nada más. Ya el sábado, estábamos ya nosotros en nuestro cuarto, la señora con las niñas en su cuarto. Entonces cierro la puerta y se escucha como una respiración, pero muy intensa, cerca. Se escucha 3 veces como respiran. Escuchamos la respiración. Por ejemplo, ¿le escuchaste eso? No había contestado en ese momento. Abrí la puerta pensando que era una de las perritas que tenemos. Estaba en la puerta, no sé. Entonces abro la puerta, veo a la perrita que está casi hasta la cocina jugando con sus juguetes. Igual me sacó de onda. Entonces voy con la señora y le pregunto: ¿no escucho que respiraron? Me dice: no, aquí yo no escuché nada. Ya regresé otra vez aquí al cuarto y volví a cerrar la puerta. Y normalmente antes como de dormir me quedo despierto viendo hacia el techo, pero como que empiezo a sentir o ver borroso, como si se me borrara. Entonces empecé igual a sentirme un poquito más pesado. Y ahí conmigo mismo nada más me recé un Padre Nuestro y ya me quedé dormido. A ver, y en esa respiración, ¿cómo se escuchaba la respiración? ¿Como de un adulto, de un niño? ¿Cómo? Pues yo sentía como si estuviera... La verdad es que lo visualizo cuando pasa. Es como si mi mente lo imaginara luego. Y yo sentía que estaba agazapada, como hecha bolita, como si fuera una niña hecha bolita, dices que están jugando y que se agazapó, y nuestro colchón está despegado, mira, de este lado y del lado de la cama para allá, para que no se ponche, porque es un colchón inflable. Yo sentí que estaba ahí atrás y nada más escuchaba como si hubiera corrido, como si estuviera muy emocionada por algo que está pasando. Entonces, pues por eso primero me espanto. Perdón, Florencia, pero sí la escuchas como una niña, o sea, ¿tú la identificas como una niña o la identificas como otra cosa? No, siempre la he identificado como una niña. Desde antes
creo que lo primero que pasó antes de todo esto fue al principio. Acabamos de entrar y me acabo de acordar, perdón por regresarme tanto, pero nosotros no teníamos este colchón inflable, nos lo prestaron hace como 3 semanas, pero de las primeras veces lo único que utilizábamos era una colchoneta. Y estaba sentado él enfrente de la colchoneta y yo estoy aquí y estábamos platicando, pero las luces estaban apagadas. Y yo vi cómo entró una niña. Y entró, así nada más entró de la puerta. Nuestra puerta por lo general está entrecerrada por las niñas, porque tenemos que escucharlas y luego corremos a verlas. Entonces está entrecerrada la puerta y yo vi cómo entró una niña, hasta se abrió la puerta un poquito más. Y veo cómo entra y corre como así, pero él se me atravesó en la vista. Entonces, ahí está Ivana, y volteó así, no había nada. Así nada. Y él así, pues yo no vi nada entrar, y yo así de, no estoy loca, yo sé que no estoy loca. Desde entonces lo vi y pensé que era mi hija grande, porque no se ve así como tan chiquita, y desde el suelo pues no se veía así como que digas tan chiquita como para ser Emma, que está un poquito más baja, pues no. Emma, pero Emma tiene 3 y Ivana tiene 4. Ivana, a ver, quiero pensarlo así, todo se centra en Emma, ¿no? Bueno, Emma es la que es sonámbula. E Ivana es con la que soñé y la que grita en las noches. Entonces con las dos. Y evidentemente también como como tú tienes, mira, como están chiquitas tus hijas y tú eres mamá, pues hay un vínculo todavía un poco más fuerte. Entonces, todo lo que resienten tus hijas también lo vas a resentir hasta cierto punto. Entonces, por ello, pues no dudes que hayas visto esa imagen, no dudes que hayas experimentado ciertas cosas. Queremos dejar por hoy el podcast hasta aquí. El testimonial de Pablo y de Florencia es bastante largo, pero quisiéramos hacer este ejercicio con todos ustedes, los seguidores de los Agentes de Negro, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, para que puedan compartirnos su punto de vista acerca del análisis que nosotros realizamos en el caso de Florencia, el primer análisis, porque todavía falta testimonial de ella, testimonial de su mamá, testimonial de su tía. Bueno, todo es un caso, un archivo complejo y totalmente completo. Por eso quisimos hacer este primer podcast relacionado con el caso de Florencia. Acuérdense que está en Mi Encuentro con el Mal, en la serie de Netflix que hicimos nosotros. Es el caso de la Ciudad de México que nosotros investigamos. Y vamos a ir desmenuzando los otros casos también que vieron en la serie aquí mismo. Pero la idea de todo esto es que hagamos este ejercicio con todos ustedes, que vean otros análisis que tal vez nosotros omitimos con base a los testimoniales. Ya les dijimos cómo tenemos una especie de regla y una manera de cómo entrevistamos a las personas hasta cierto punto para que nos den los detalles específicos y armar un rompecabezas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo armarían el rompecabezas alterno al de nosotros? Coméntenlo aquí en la caja de comentarios. Y pues bueno, el último episodio que escuchamos acerca de justamente todo lo que sucede posterior a lo que hizo la abuela de las niñas, nos da en cierto punto una precisión. Que este ser o esta niña se sentía atacada. Al momento que fue la abuela a realizar el ritual religioso, esta niña reaccionó. ¿Y cómo reacciona? Les hace ver a ellos, a Pablo y a Florencia, que se siente asustada, que se siente incluso, como dice Florencia, exaltada, sino ya está invadiendo su espacio, ya está siendo más física. Su punto importante es desequilibrarlos a nivel psíquico. Cuando hablamos del psíquico, estoy hablando de la psique, de la percepción extrasensorial de las personas, de incluso su propia manera de ver la situación hasta cierto punto ligera y que se vuelva estresante, que se vuelva desesperante. Y eso es lo que empezaron a vivir ellos. Evidentemente hay cosas que no se pudieron explicar, que entre ellos se trataban de proteger.
en todo momento Florencia a mí me dijo, pues sí teníamos miedo, pero ¿a dónde nos íbamos? Y quiero hacer como muy hincapié en este punto. El caso les tocó a ellos vivirlo en plena pandemia. O sea, fue justamente en el momento en el que estaban dando por cierre de actividades. Florencia y Pablo seguían trabajando porque al final de ellos tenían una familia y tenían que sustentar esa familia. Y pues se habían cambiado apenas a ese departamento. Imagínense cómo les toca a esas personas que pues traes todo el ánimo de hacer tu vida en pareja y estar estable con tus hijos, y de repente te suceden estas cosas. Yo les preguntaría a todos ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes cómo analizarían principalmente? Pero si les tocaría a ustedes un caso como el de Florencia, ¿qué piensan? Es impresionante, pero sobre todo escalofriante. Yo los voy a dejar el día de hoy nada más con esta primera parte, la primera entrega del caso de Florencia, y nos vemos la próxima semana para otro podcast, posiblemente la segunda parte o hablemos de otro tema, pero sí vamos a ir como armando todo el capítulo del caso de Florencia. Yo me despido por hoy, nos vemos en otra entrega más de los Códigos Paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, ya saben dónde encontrarnos, ya saben qué hacer, suscríbanse, activen la campana, comenten, pero sobre todo compartan. Y síganos en las otras redes sociales. Ojo, tour insólito de aniversario. Ya estamos a punto de cerrar la venta de esas dos fechas. 30 de septiembre, la Casa de los 400 años. 28 de octubre, el aniversario absoluto del tour insólito en el Hotel Niza. Es uno de los más embrujados de la Ciudad de México y clasificado por nuestro organismo. Y por si fuera poco, en ambos vas a tener una plática intensa de fenómenos paranormales, como este caso y otros más. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y por favor compartan. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.